Hoy, cuando alguien escucha la palabra presidente, la cabeza se va solita a otro lado. A casas enormes. A bardas altas. A camionetas blindadas. A salones fríos donde nadie entra sin permiso. Hoy, el poder huele a mármol. Y a veces, también, a cinismo. Pero hubo un hombre que gobernó un país entero. Un país roto, invadido, humillado. Y que al final del día regresaba caminando o en carruaje sencillo. A una casa tan modesta. Que muchos, al verla, dudan que ahí haya vivido alguien importante. No porque estuviera escondida. No porque fuera secreta. Sino porque no encaja. No encaja con lo que hoy creemos que es la grandeza. No encaja con la idea moderna del poder. No encaja con el cuento que nos contamos para dormir tranquilos. Esta no es la historia de una mansión. No hay lujos ocultos. No hay túneles secretos. No hay oro bajo el piso. Esta es la historia de por qué Benito Juárez nunca vivió como presidente. Y de la verdad incómoda que su casa, pequeña, callada, casi invisible, sigue gritándonos hasta hoy. Porque a veces, lo que más incomoda, no es lo que se esconde, es lo que se muestra tal cual. Benito Juárez gobernó cuando México no estaba de moda. Cuando ser presidente no abría puertas. Las cerraba. Cuando el cargo no prometía comodidad. Prometía enemigos. Mientras el país se desangraba entre guerras internas, invasiones extranjeras y traiciones disfrazadas de patriotismo. Juárez tomó decisiones que no daban aplausos inmediatos. Decisiones que no se presumían. Decisiones que no se fotografiaban. Mientras otros hombres, en otros tiempos y otros países, construían palacios para que el poder se notara. Juárez hacía exactamente lo contrario. Lo reducía. Reducía su vida. Reducía sus gastos. Reducía su espacio. No porque no pudiera más. No porque no hubiera dinero. No porque el país se lo exigiera. Sino porque, para él, gobernar no era servirse. Era aguantarse. Y esa idea, tan simple, tan brutal, quedó escrita no en discursos, sino en un lugar concreto, físico, imposible de maquillar. Su casa. Una casa sin pretensiones. Sin fachadas grandotas. Sin esa necesidad tan humana de demostrarle algo a los demás. Una casa que no grita poder, pero que lo cuestiona todo. Muchos años después, cuando uno se para frente a esa casa, no siente admiración inmediata. Siente duda. ¿Aquí vivía el presidente? ¿Aquí tomaba decisiones el hombre que sostuvo a México cuando se estaba cayendo? Neta, aquí. La reacción no es orgullo. Es incredulidad. Y esa incredulidad dice más de nosotros que de él. Porque nos acostumbramos a pensar que la grandeza se mide en metros cuadrados. En escoltas. En lujos. En excesos. Nos vendieron la idea de que quien manda debe vivir por encima de todos. Juárez no. Juárez vivió a la par. Y muchas veces, por debajo. Mientras otros soñaban con el poder como premio, él lo aceptó como carga. Y esa carga no terminó en una mansión. Terminó en una casa humilde, que hoy sigue incomodando, porque deja una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿En qué momento decidimos que el poder debía verse y no vivirse? Este relato no va de fechas exactas ni de clases de historia. Va de decisiones humanas, de renuncias, de silencios. Va de un hombre que pudo tomar más y decidió no hacerlo. Va de una casa pequeña que, sin quererlo, terminó siendo una de las acusaciones más fuertes contra la forma en la que hoy entendemos la grandeza. Y apenas estamos empezando. Benito Juárez llegó al poder en un país donde el cargo no traía aplausos, traía problemas. México estaba hecho pedazos. No era ese México de postales, ni de discursos bonitos. Era un país cansado, endeudado, invadido y lleno de pleitos internos. Ser presidente en ese momento no era sinónimo de grandeza, era casi una condena. Y aún así,
cuando por fin tuvo el control del país, cuando ya nadie dudaba de su autoridad, Juárez no cambió su forma de vivir. No hubo mudanza espectacular. No hubo una nueva residencia que anunciara su llegada al poder. No hubo esa escena tan común donde el hombre humilde se transforma en figura intocable. Siguió viviendo como siempre. Con lo justo. Con lo necesario. Sin adornos. Mientras otros habrían visto el cargo como una recompensa después de tantos años de lucha, Juárez lo vio como una responsabilidad incómoda. No se permitió lujos, ni comodidades extras, ni esos pequeños excesos que casi nadie cuestiona cuando ya te los ganaste. Y eso, incluso en su tiempo, llamaba la atención. Porque no era que no pudiera. El Estado tenía recursos. El poder estaba en sus manos. Nadie le habría reclamado una casa más grande, un mejor estilo de vida, más comodidades. Era lo normal. Era lo esperado. Era, incluso, lo aceptado. Pero Juárez no lo hizo. No cambió sus hábitos. No infló su vida. No se rodeó de símbolos para recordarle a los demás quién mandaba. Gobernaba un país entero, pero su vida privada seguía siendo casi invisible. Y esa invisibilidad no era casualidad, era una decisión. Cada mañana salía de una casa sencilla para enfrentar problemas gigantescos. Y cada noche regresaba a ese mismo espacio reducido, sin aplausos, sin lujos, sin la sensación de estar por encima de nadie. Como si el poder no le perteneciera, sino que solo pasara por él. Ahí está una de las claves más incómodas de esta historia. Juárez nunca entendió la presidencia como un premio personal. No la vio como una escalera para elevarse por encima del resto del país. La entendió como un encargo temporal, pesado, lleno de sacrificios. Y cuando se entiende así el poder, la vida no se infla, se contiene. Mientras tanto, en otros rincones del mundo, los líderes se blindaban, se aislaban, se rodeaban de comodidades para soportar el peso del cargo. Juárez hizo lo contrario. No se protegió del país que gobernaba. Vivió dentro de él. Y eso tenía un costo. Porque no vivir como presidente también significaba no disfrutar de muchas cosas que el cargo podía ofrecer. Significaba aceptar una vida más dura de lo necesario. Significaba renunciar a comodidades que nadie le habría reprochado. Significaba, en pocas palabras, no aprovecharse. Ese tipo de decisiones no se anuncian. No se aplauden. No se convierten en estatuas. Simplemente se viven. Y por eso, con el paso del tiempo, se vuelven incómodas. Porque obligan a comparar. Obligan a preguntarse por qué hoy el poder casi siempre viene acompañado de exceso. ¿Por qué ahora parece imposible gobernar sin separarse del pueblo? ¿Por qué la austeridad, cuando aparece, suele ser discurso y no forma de vida? Juárez no hablaba tanto de austeridad. La practicaba. Y esa práctica quedó marcada no en un decreto, sino en su casa. En ese espacio reducido que nunca creció al ritmo de su poder. En esos muros que no se ensancharon cuando el país dependía de sus decisiones. En esa vida que no cambió aunque el cargo fuera el más alto posible. Ahí empieza a notarse algo que incomoda todavía más. Porque si Juárez pudo gobernar sin elevarse materialmente, entonces la pregunta ya no es histórica. Es moral. Es presente. Es nuestra. ¿De verdad es imposible vivir con menos cuando se tiene tanto poder? ¿O simplemente ya no queremos hacerlo? Y esa pregunta apenas empieza a doler. La casa no impresiona. Y eso, en este país, ya es una declaración. No hay rejas exageradas ni columnas que quieran verse importantes. No hay un portón que te haga sentir chiquito antes de entrar. No hay esa sensación de aquí manda alguien. Es una casa discreta, casi tímida, de esas que podrías pasar de largo si no supieras lo que fue testigo. Al acercarte, lo primero que notas es el silencio. No un silencio solemne, sino uno cotidiano, como de barrio que ya vivió lo suyo y ahora observa sin presumir. Las paredes no brillan. El patio no busca llamar la atención. Todo parece hecho para durar, no para deslumbrar. Y ahí está la contradicción. Porque la historia oficial nos enseñó a imaginar a los grandes hombres rodeados de grandeza visible. Nos enseñó a asociar el poder con escenarios amplios, con espacios que gritan importancia.
Pero esta casa no grita nada. Esta casa, a lo mucho, murmura. Dentro, los espacios son contenidos. Habitaciones que no sobran. Muebles sencillos, funcionales, sin esa necesidad de demostrar estatus. Aquí no hay nada que parezca puesto para la foto. Nada que quiera impresionar a nadie. Todo parece hecho para vivir, no para mostrarse. Es una casa donde se caminaba con calma, donde se trabajaba en silencio, donde las decisiones grandes se pensaban en espacios pequeños. Y eso descoloca. Porque uno entra esperando sentir algo parecido a la admiración automática, y lo que llega primero es otra cosa, incredulidad. Una sensación incómoda que se parece mucho a la duda. Como si el lugar no coincidiera con el tamaño del nombre que cargó su dueño. ¿Aquí de verdad vivía? ¿Aquí se escribían decisiones que cambiaron al país? La casa no responde. No se defiende. No explica. Simplemente está ahí, intacta en su sencillez, dejando que la contradicción haga su trabajo. Y es justo en ese punto donde la historia empieza a incomodar de verdad. Porque no se trata de pobreza. No se trata de carencia obligada. No se trata de un líder sin opciones. Esta casa no es el resultado de la falta, sino de la elección. Una elección constante de no crecer hacia afuera, aunque el poder lo empujara. En tiempos donde el país atravesaba momentos críticos, donde las decisiones presidenciales tenían consecuencias enormes, la vida cotidiana dentro de esa casa seguía siendo la misma. No hubo ampliaciones por seguridad. No hubo remodelaciones para verse a la altura del cargo. No hubo esa transformación tan común donde el espacio se adapta al ego. Aquí, el ego no mandaba. Y eso es lo que la historia oficial rara vez dice en voz alta. Porque es más fácil hablar de batallas, de leyes, de discursos memorables, que detenerse en los detalles cotidianos. Es más cómodo construir héroes a partir de eventos grandiosos que aceptar que, a veces, la verdadera coherencia se vive en cosas pequeñas. Esta casa contradice la narrativa porque no coincide con el imaginario. Porque no se parece a lo que hoy consideramos éxito. Porque no cumple con las expectativas modernas del poder. Y al hacerlo, deja al descubierto algo más profundo. Nos deja ver que, con el paso del tiempo, cambiamos los símbolos. Dejamos de admirar la coherencia y empezamos a admirar la opulencia. Dejamos de respetar la contención y comenzamos a aplaudir el exceso. Cambiamos el fondo por la forma. Y cuando uno entiende eso, la casa deja de ser solo una casa. Se vuelve un espejo incómodo. Un recordatorio silencioso de que hubo un momento en el que el poder no necesitaba verse para existir. Aquí no hay lujos que distraigan. No hay objetos que quieran contar una historia falsa. Cada rincón parece decir lo mismo, esto fue suficiente. Suficiente para vivir. Suficiente para trabajar. Suficiente para gobernar. Y eso, en un país acostumbrado a ver cómo el poder se infla, se separa y se eleva, resulta casi provocador. ¿Por qué si esta casa fue suficiente entonces, por qué hoy parece impensable algo así? ¿En qué momento empezamos a creer que gobernar exige más espacio, más privilegios, más distancia? La casa no responde esas preguntas. No lo necesita. Su sola existencia ya es una respuesta. Y todavía falta lo más incómodo de todo. Porque entender esta casa como una elección consciente nos obliga a mirar de frente a algo que casi nadie quiere aceptar, que la austeridad, cuando es real, no se anuncia, se vive. Y esa forma de vivir tuvo un costo que casi nunca se menciona. La austeridad de Juárez no nació de la necesidad. Nació del control. Y esa diferencia, aunque parezca mínima, lo cambia todo. Porque una cosa es vivir con poco cuando no hay de otra, y otra muy distinta es elegir vivir con poco cuando el poder te abre todas las puertas. Juárez estaba en posición de tomar más. Tenía el cargo, tenía la legitimidad, tenía el contexto perfecto para justificarse. Nadie habría levantado las cejas si su vida se hubiera ensanchado un poco. Se lo ganó, habrían dicho. Después de todo lo que ha pasado, repetirían. Pero no lo hizo. No hay registros de caprichos, ni de lujos discretos, ni de esa trampa tan común de esconder el exceso bajo la palabra necesidad. No hay historias de comodidades especiales ni de privilegios silenciosos. Lo que hay es constancia.
Una terquedad casi molesta por mantener la vida contenida. Eso es lo que cuesta trabajo entender hoy. Porque estamos acostumbrados a escuchar la palabra austeridad como discurso, como promesa, como bandera que se agita cuando conviene. Pero en la vida diaria, la austeridad real casi nunca aparece. Se queda en la frase, en el micrófono, en el papel. En la casa de Juárez, no. Ahí, la austeridad se nota en lo que no está. En lo que falta. En lo que nunca llegó. En lo que pudo haber sido y no fue. Se nota en los espacios que no crecieron, en los objetos que no se multiplicaron, en la rutina que no cambió aunque el país entero dependiera de él. Y vivir así, contra la corriente del poder, no era sencillo. Porque el poder empuja. El poder tienta. El poder ofrece salidas fáciles. Te dice que un poco más no hace daño. Que ya bastante cargas encima. Que nadie lo va a notar. Que todos lo hacen. Juárez escuchó todo eso. Claro que lo escuchó. Vivía rodeado de políticos, de militares, de aliados y de enemigos. Veía de cerca cómo otros usaban el poder para acomodarse, para protegerse, para elevarse. Y aún así, decidió no moverse. Esa inmovilidad no era pasividad. Era resistencia. Resistir la tentación de vivir mejor cuando el país vivía peor. Resistir la idea de que el cargo te pertenece. Resistir la comodidad de separar tu vida de la realidad que gobiernas. Porque Juárez entendía algo que hoy parece olvidado. Que gobernar desde el exceso rompe el vínculo. Que cuando el poder se eleva demasiado, deja de escuchar. Que cuando la vida del gobernante se aleja demasiado de la del pueblo, las decisiones empiezan a doler distinto. Por eso su austeridad no era pose. No era mensaje. Era forma de vida. Y como toda forma de vida sostenida en el tiempo, tuvo consecuencias personales. No hubo descanso pleno. No hubo comodidad compensatoria. No hubo ese al menos en casa estoy bien. El peso del país no se quitaba al cerrar la puerta. Se sentaba con él a la mesa. Dormía en la misma casa. Caminaba por los mismos pasillos. Eso desgasta. Eso cansa. Eso envejece. Pero también construye algo que no se compra, coherencia. Una coherencia tan fuerte que hoy, siglos después, sigue siendo incómoda. Porque nos obliga a aceptar que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de límites. Que no es imposible gobernar sin excesos, simplemente no es popular. Y esa impopularidad tiene un precio. Juárez pagó ese precio sin hacer ruido. Sin discursos épicos. Sin convertir su vida en ejemplo explícito. Simplemente vivió así. Día tras día. Año tras año. Mientras el país se incendiaba, su vida permanecía contenida. Mientras el poder crecía, su casa seguía igual. Mientras el cargo se volvía más grande, su espacio personal no lo hacía. Y esa coherencia, silenciosa pero firme, es la que vuelve a aparecer cada vez que alguien cruza el umbral de esa casa y sale con una sensación rara, difícil de explicar. No es admiración pura. No es orgullo pleno. Es algo más cercano a la incomodidad. Porque si él pudo sostenerse así, entonces el problema nunca fue la imposibilidad. Fue la voluntad. Y aceptar eso duele. Con el paso del tiempo, el poder cambió de piel. No de esencia, pero sí de apariencia. Se volvió más grande, más ruidoso, más visible. Aprendió a mostrarse. Aprendió a blindarse. Aprendió a vivir lejos. Hoy, cuando uno piensa en el poder, lo imagina separado. Separado del ruido, de la gente, de los problemas reales. Imagina casas enormes, calles cerradas, convoys, escoltas. Imagina una vida protegida de aquello mismo que se gobierna. Y ahí es donde el contraste se vuelve brutal. Porque mientras el poder moderno se acostumbró a crecer hacia afuera, Juárez se quedó contenido. Mientras hoy el cargo suele venir acompañado de privilegios necesarios, él decidió que lo necesario no debía expandirse. Mientras ahora se normaliza que gobernar implique vivir mejor que todos, él eligió vivir casi igual. No es una comparación justa, dirían algunos. Eran otros tiempos, dicen. Las condiciones eran distintas. Y sí, claro que lo eran.
Pero hay algo que no cambia con el tiempo, la tentación. El deseo de comodidad. La idea de que el sacrificio merece recompensa. Esa tentación existía entonces, como existe ahora. La diferencia es que se hace con ella. Hoy, el poder se protege. Se aísla. Se eleva. Vive en burbujas donde el país llega filtrado, suavizado, editado. Donde el ruido no entra. Donde el cansancio ajeno no se siente. Donde las decisiones se toman sin pisar la calle. Juárez no gobernaba desde una burbuja. Gobernaba desde una vida austera, pegada a la realidad. Desde una casa donde no había distancia entre el cargo y la persona. Donde el peso del país no se dejaba afuera al cerrar la puerta. Y eso cambia todo. Porque cuando el poder se separa, se deshumaniza. Se vuelve cálculo. Se vuelve número. Se vuelve estrategia. Pero cuando el poder convive con la misma incomodidad que el país, las decisiones pesan distinto. Duelen distinto. Cuestan distinto. Hoy, muchas veces, el lujo se justifica como seguridad. La distancia se disfraza de eficiencia. El exceso se normaliza como parte del cargo. Y así, poco a poco, se pierde algo fundamental, la vergüenza. La vergüenza de vivir mejor mientras el país vive peor. La vergüenza de acumular mientras otros apenas alcanzan. La vergüenza de gobernar sin sentir el costo real de gobernar. Juárez no perdió esa vergüenza. La conservó hasta el final. Y por eso su forma de vivir resulta tan incómoda hoy. Porque no se puede comparar sin que algo truene por dentro. No se puede mirar su casa y luego mirar el poder moderno sin que aparezca una pregunta molesta. No una pregunta histórica. Una pregunta presente. ¿De verdad necesitamos todo eso para gobernar? ¿De verdad es imposible hacerlo de otra manera? ¿O simplemente nos acostumbramos a no cuestionarlo? Y aquí es donde la historia deja de ser pasado y se vuelve espejo. Porque el contraste no solo habla de Juárez. Habla de nosotros. De lo que toleramos. De lo que aplaudimos. De lo que dejamos pasar. De lo que ya ni siquiera nos sorprende. Antes, la grandeza se medía por la coherencia entre lo que se decía y lo que se vivía. Hoy, muchas veces, se mide por la capacidad de sostener una imagen. De construir un escenario. De mantener una distancia. Y esa distancia es cómoda. Muy cómoda. Tan cómoda que cuesta imaginar a alguien con poder eligiendo no usarlo para sí mismo. Tan cómoda que la austeridad real se vuelve sospechosa. Tan cómoda que cuando alguien vive con menos, creemos que es actuación. Con Juárez no hubo actuación. No hubo espectáculo. No hubo mensaje armado. Solo hubo una vida contenida que se sostuvo hasta el final, aun cuando alrededor todo empujaba a lo contrario. Y ese contraste, visto desde hoy, no es inspirador. Es incómodo. Es casi una acusación silenciosa. Porque si alguna vez fue posible gobernar sin elevarse por encima del país, entonces la pregunta ya no es si se puede. Es porque ya no se quiere. ¿Tú qué piensas de este contraste entre el poder de antes y el de hoy? Hay cosas que no aparecen en los libros. No porque no importen, sino porque no lucen. Nadie escribe largas páginas sobre lo que alguien decidió no tomar. Nadie levanta monumento. Ese a las renuncias cotidianas. Y, sin embargo, ahí es donde esta historia se vuelve más pesada. Juárez nunca se permitió descansar del todo. No se dio ese lujo invisible que muchos consideran justo después de tanto aguante. No hubo al menos aquí estoy bien. No hubo compensación privada por el sacrificio público. El país no se quedaba en la oficina, se metía con él a la casa. No se permitió vivir con holgura mientras el país vivía apretado. No se permitió rodearse de comodidades para amortiguar el desgaste. No se permitió olvidar, ni por un rato, la realidad que gobernaba. La vida no se le ablandó cuando el cargo se endureció. Y eso cobra factura. Porque gobernar cansa. Cansa la traición, cansa la presión, cansa la responsabilidad que no se quita al anochecer. Cansa la certeza de que cada decisión tiene un costo humano. Muchos buscan alivio en la distancia, en el lujo, en el privilegio. Él no. Eligió cargar con todo, sin amortiguadores.
En esa casa, el cansancio no tenía dónde esconderse. No había grandes salones para perderse. No había jardines para fingir calma. No había una burbuja para respirar lejos del ruido. Había lo justo. Y a veces, ni eso. No se permitió la comodidad emocional de sentirse por encima. Nunca dejó que el cargo lo separara del resto. Nunca convirtió la presidencia en una armadura. Y vivir sin armadura, en tiempos duros, deja marcas. La gente suele romantizar la austeridad. La imagina limpia, digna, casi poética. Pero la austeridad real es áspera. Es incómoda. Es insistente. Te recuerda todo el tiempo lo que no tienes, incluso cuando podrías tenerlo. Juárez vivió con esa aspereza a diario. No se permitió la tranquilidad de pensar ya hice suficiente. No se permitió bajar la guardia. No se permitió cambiar su vida para hacerlo más llevadero. Sostuvo una coherencia que no daba tregua, ni siquiera cuando el cuerpo la pedía. Y aquí es donde la historia deja de ser ejemplar y se vuelve triste. Porque tanta contención también significa soledad. Significa cargar con decisiones que nadie ve. Significa renunciar a pequeñas alegrías que no afectarían a nadie, pero que él decidió no tomar, por principio. No hay anécdotas de una vida cómoda al final del día. No hay relatos de refugio privado. Hay constancia. Hay disciplina. Hay una vida que no se afloja aunque el peso aumente. Eso no se aplaude. Eso se aguanta. Y con los años, ese aguante pasa factura. No solo en el cuerpo, también en el ánimo. La grandeza, cuando no viene acompañada de recompensa material, se vuelve pesada. No tiene donde recargarse. Mientras otros líderes encontraban alivio en el privilegio, él encontró sentido en la coherencia. Y el sentido, por más fuerte que sea, no siempre quita el cansancio. Por eso, cuando se habla de su legado, casi nunca se habla de lo que no tuvo. Se habla de lo que logró, de lo que sostuvo, de lo que defendió. Pero rara vez se menciona lo que sacrificó sin necesidad, solo por convicción. Esa parte duele más. Duele porque nos recuerda que la grandeza no siempre viene acompañada de felicidad. Que hay coherencias que cuestan caro. Que hay decisiones correctas que no te hacen la vida más fácil, solo más limpia. Juárez nunca se permitió usar el poder para aliviarse. Y esa elección, repetida día tras día, año tras año, lo fue desgastando en silencio. No como mártir público, sino como ser humano. Y cuando uno entiende eso, la casa vuelve a cobrar sentido. Ya no como símbolo político, sino como escenario de una vida exigente, contenida, sin concesiones. Ahí, entre muros sencillos y espacios que no crecieron, se vivió una grandeza que no se premiaba. Una grandeza que no se celebraba. Una grandeza que, al final, se quedó sola con su coherencia. Y todavía falta ver lo más duro. Porque cuando una vida así termina, la pregunta no es qué dejó, sino que recibió a cambio. Cuando todo se acaba, cuando el ruido baja y el cargo deja de pesar porque ya no existe, lo único que queda es lo que se acumuló o lo que no. En el caso de Juárez, el silencio final no estuvo acompañado de riquezas, ni de propiedades, ni de esa tranquilidad económica que muchos consideran justa después de una vida entera de sacrificio. No hubo herencias espectaculares. No hubo cofres escondidos. No hubo cuentas que sorprendieran a nadie. Lo que hubo fue coherencia hasta el último día. Y esa coherencia, vista desde hoy, tiene un filo incómodo. Porque nos enseñaron a creer que el sacrificio siempre debe traer recompensa. Que quien da tanto merece recibir algo a cambio. Que la vida, de alguna manera, compensa. Aquí no. Aquí la grandeza no vino con premio material. No hubo una devolución tardía. No hubo ese al final valió la pena en términos de comodidad. Lo que quedó fue un legado enorme sostenido por una vida contenida. Y eso cuesta aceptarlo. Porque obliga a reconocer que hay personas que no usan el poder para asegurarse el futuro. Que hay quienes entienden el servicio como algo que no se cobra. Que hay quienes se van igual que llegaron, aunque hayan cargado con todo. Juárez no se fue rico. No se fue cómodo. No se fue rodeado de símbolos que confirmaran su importancia. Se fue con una vida que nunca se infló, ni siquiera cuando pudo hacerlo. Y aquí aparece una tristeza distinta.
No la tristeza de la derrota, sino la tristeza de la renuncia sostenida. De saber que pudo tener más y decidió no hacerlo. No por obligación. No por falta de oportunidad. Por convicción. En un país donde tantas veces el poder se confunde con botín, esa decisión resulta casi ajena. Nos cuesta trabajo entenderla. Nos incomoda porque no encaja con la lógica moderna del éxito. Hoy celebramos al que sube y se queda arriba. Al que llega y se asegura. Al que manda y aprovecha. Juárez no aprovechó. Y no aprovechar, cuando todos alrededor lo hacen, es una forma silenciosa de resistencia. Una resistencia que no da aplausos, pero deja huella. Una resistencia que no se presume, pero pesa. La casa, otra vez, aparece como testigo. No como museo, sino como prueba. Como evidencia de que la grandeza no siempre deja bienes, sino ejemplos. De que hay vidas que no se miden por lo que acumulan, sino por lo que se niegan a tomar. Y ahí está lo más duro de aceptar. Porque si él pudo irse sin nada material, después de todo lo que sostuvo, entonces el problema nunca fue la necesidad de asegurar el futuro. Fue el miedo a soltar el privilegio. Fue la costumbre de pensar que el poder debe rendir dividendos personales. Juárez rompió esa costumbre. No dejó una fortuna. Dejó un estándar. No dejó una mansión. Dejó una pregunta. No dejó comodidad. Dejó coherencia. Y la coherencia, aunque no se hereda, se nota. Se siente. Se vuelve incómoda con el tiempo. Porque no se puede ignorar sin justificar muchas otras cosas. Al final, la grandeza sin recompensa material no se celebra con facilidad. No se vuelve aspiracional. No se presume en redes. No inspira en el sentido ligero de la palabra. Inspira en otro nivel, más profundo, más pesado. Inspira porque obliga a mirarse. Porque no da escapatoria. Porque no permite excusas fáciles. Y eso, para muchos, es demasiado. Con el tiempo, la figura de Juárez se volvió estatua. Nombre de calles. Retrato en billetes. Frase repetida en ceremonias. Se volvió símbolo. Y como pasa con casi todos los símbolos, se fue puliendo hasta que dejó de incomodar. Pero la casa no se dejó pulir. La casa siguió ahí, pequeña, callada, necia. Sin adaptarse al relato bonito. Sin crecer para coincidir con la versión oficial. Como si se negara a participar en el homenaje cómodo. Como si insistiera, todavía hoy, en contar otra historia. Porque el legado de Juárez no es solo lo que hizo por México. Es lo que no permitió. Mientras lo hacía. Es la vida que decidió no inflar. Es el poder que se negó a usar para sí mismo. Es la coherencia sostenida cuando nadie estaba mirando. Y esa parte es la que más cuesta trabajo cargar. Nos gusta hablar de héroes cuando no nos exigen nada. Cuando su ejemplo se puede admirar a distancia, sin consecuencias. Cuando se queda en el pasado, bien encerrado en un libro o en una placa. Pero cuando el ejemplo empieza a señalar el presente, cuando nos compara, cuando nos deja mal parados, ahí ya no gusta tanto. La triste realidad detrás de su grandeza no es que haya vivido con poco. Es que su forma de vivir dejó al descubierto todo lo que vino después. Dejó al descubierto cuánto cambiaron nuestras expectativas. Cuánto nos acostumbramos a que el poder se vea, se sienta, se disfrute. Juárez no vivió para verse grande. Vivió para sostener algo más grande que él. Y cuando terminó, no se llevó nada consigo. Ni lujos. Ni ventajas. Ni comodidades tardías. Se fue como vivió, sin inflarse. Eso, visto desde hoy, no provoca orgullo inmediato. Provoca silencio. Provoca una pausa incómoda. Provoca esa sensación rara de estar frente a algo que no sabemos bien cómo celebrar, porque hacerlo implicaría aceptar que quizá nos desviamos del camino. La casa sigue ahí, no como museo bonito, sino como testigo incómodo. Recordándonos que hubo un momento en este país donde el poder no se usaba para elevar la vida personal. Donde la presidencia no era una recompensa, sino una carga que se asumía completa, sin descuentos. Y la pregunta final no es histórica. No es sobre Juárez. Es sobre nosotros. ¿Qué hicimos con ese ejemplo?
¿Lo guardamos en una vitrina? ¿Lo convertimos en discurso? ¿O simplemente lo dejamos atrás porque era demasiado exigente? La grandeza de Juárez no está en lo que acumuló, porque no acumuló nada. Está en lo que rechazó, en lo que no tomó, en lo que no se permitió. Y esa grandeza, cuando se mira de frente, no inspira aplausos fáciles. Inspira responsabilidad. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad por escuchar esta historia completa. Historias como esta no buscan aplausos rápidos, buscan dejar algo dando vueltas en la cabeza. Si este relato te hizo pensar, cuestionarte o sentir algo, te invito a suscribirte y activar la campanita. Aquí seguimos contando historias de México, de sus personajes y de las verdades que a veces incomodan, pero valen la pena. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Y quizá por eso su casa sigue siendo pequeña. Porque la grandeza que representó nunca necesitó crecer para existir. ¿Crees que hoy sería posible un liderazgo así en México, o ya nos acostumbramos demasiado al poder con privilegios?